En Hechos 17 se nos relata la llegada de Pablo y Silas a Berea, y como era costumbre para Pablo, se dirigieron a la sinagoga para hablar del Evangelio. Es en el versículo 11 que se nos describe a los judíos en Berea como más nobles en comparación que los de Tesalónica, pues ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo es relevante este pasaje a sola escritura? Rápidamente debemos señalar el hecho que la enseñanza oral de Pablo era la verdad. El apóstol estaba predicando el Evangelio, y los judíos de Berea hubiesen hecho bien en creer lo que el apóstol decía, solamente por escuchar a uno que había sido enviado por el Señor. Pero, como notamos anteriormente, se nos dice que los judíos de Berea no solamente escuchaban lo que Pablo tenía que decir, sino que examinaban la enseñanza de Pablo a la luz de lo que había sido previamente revelado, haciendo de las Escrituras el estándar por el cual medir la predicación oral de Pablo. Cabe mencionar que fue a través de este método de estudio que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, algo que indica lo efectivo de este método. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Dijo que las escrituras no eran claras y que solo él como apóstol o los rabinos o el Sanedrín podrían decirles lo que las escrituras realmente querían decir. Dijo que no deberían esperar encontrar la verdad en las escrituras porque estaban incompletas y debían complementarse con el resto de la tradición. Dijo que estaban insultando su autoridad apostólica y que simplemente deberían someterse a él como el intérprete infalible de la Biblia. ¿O dijo Pablo que deberían referirse a Pedro como el único que podía interpretar la Biblia? No dijo ninguna de estas cosas. La práctica de los judíos de Berea es alabada en la Biblia. Se les llama nobles porque evaluaron todo a la luz de la palabra de Dios escrita. Esto nos debería enseñar que el método por el cual deberíamos llegar a abrazar una doctrina es solamente después de haber confirmado si esa doctrina es consistente con las escrituras. Pues recordemos que quien los llama más nobles es el Espíritu Santo. En 1 Corintios 4, vemos que Pablo habla acerca de la validez de su ministerio como apóstol de Jesucristo. Esto era importante para la iglesia en Corinto dadas las divisiones que había dentro de esa comunidad, donde unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, etc. Lo que llevó a esta comunidad a no tener en alta estima el ministerio de Pablo. He ahí porque dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo entiende que el único en la posición de juzgar su ministerio es el Señor. Por eso Pablo los exhorta a no juzgar nada antes de tiempo, pues habrá un día en el que Dios mismo se encargará de eso. Es en el versículo 6 donde Pablo introduce este principio. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Otras traducciones tienen: con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. O para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. También lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito. Y también para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito. El énfasis en este caso es en la frase no pensar más de lo que está escrito, que como algunos han comentado, puede hacer referencia a un credo o un eslogan de la iglesia primitiva. En todo caso, Pablo está hablando acerca del juicio que los corintios querían pronunciar en su contra. Pablo les responde diciendo que el único que lo juzga es el Señor, y les presenta esta información con el fin de que en él y Apolos aprendan a no excederse en su juicio y ponerse en un lugar de autoridad que no les corresponde. ¿Cómo es relevante este pasaje a sola escritura? Podemos ver que aunque el énfasis de este pasaje está en la evaluación del ministerio apostólico de Pablo, él mismo nos deja saber que hay ciertos estándares que debemos tener en cuenta al evaluar este tipo de cosas. Pablo nos dice que el que lo juzga es el Señor, y al juzgar los corintios se estaban envaneciendo, y de esa manera estarían pensando más allá de lo que está escrito. Siempre es importante recordar
que el estándar por el cual el Señor nos juzga es en base a lo que Él ha revelado, lo cual presupone la autoridad de esa revelación. En este caso, las Escrituras son ese estándar que no debe ser traspasado por nadie. En la carta a los Hebreos, a partir del capítulo 3 se nos habla acerca del reposo para el pueblo de Dios, y el autor empieza a hacer una distinción entre aquellos que no entraron al reposo que Dios tenía preparado por causa de su corazón endurecido e incredulidad, y los que ahora somos hechos partícipes de Cristo. Es en el capítulo 4 donde el autor expande en lo que se menciona anteriormente y exhorta a su audiencia a temer, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo es relevante este pasaje a sola escritura? Claramente, una de las intenciones principales del autor de esta carta es advertir a su audiencia de los peligros de la incredulidad y de no atender al llamado de Dios, y advierte: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es aquí donde nuevamente la palabra de Dios es puesta en una categoría diferente a cualquier otro tipo de autoridad, pues solamente por su naturaleza divina es que es viva y eficaz. Y es por esto que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto refiriéndose a la capacidad que tienen las Escrituras para dejar expuestos nuestros más íntimos sentimientos y deseos. Básicamente quedamos desnudos ante la verdad que hay en las Escrituras. El versículo 13 continúa: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, lo cual nos demuestra que la efectividad de la palabra de Dios consiste en que el juez del universo es quien nos revela su voluntad en ella. Dado que lo que tenemos en las Escrituras es la palabra de Dios, eso las convierte en la única fuente de conocimiento capaz de exponer nuestra naturaleza pecaminosa y guiarnos a la verdad. Cualquiera que haya leído la primera carta del apóstol Pedro puede darse cuenta de que Pedro cita de manera constante al Antiguo Testamento, esto con el propósito de hacer valer su palabra, no porque lo que predicaba no fuera correcto, sino que para Pedro el Antiguo Testamento es la base con la cual se podían entender los eventos que estaban viviendo, pues muchas cosas se estaban cumpliendo frente a sus ojos, como nos deja ver en sus sermones documentados en Hechos. Y es al llegar al capítulo 4 que Pedro da una serie de instrucciones para los cristianos que estaban experimentando persecución en esa época. ¿Cómo es relevante este pasaje a sola escritura? Pues el versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y creo que debemos detenernos a pensar en lo que Pedro está diciendo, pues este es un tiempo de angustia e incertidumbre para la iglesia, y vemos que esta carta habla mucho del padecer del cristiano, y es precisamente en este contexto que Pedro da este mandamiento, de que si alguien habla, que hable las palabras de Dios. En un momento donde la iglesia necesita consuelo y seguir predicando el Evangelio, el mismo Pedro les dice que se conformen a las palabras de Dios. ¿Y dónde iban a encontrar las palabras de Dios sino en la misma revelación divina que Pedro usa en su carta para hacer valer cada uno de sus puntos? Estas no son instrucciones al azar por parte del apóstol, sino que siendo inspirado por el Espíritu Santo, encomienda a la iglesia la única regla de fe que no puede ser corrompida: las Escrituras. El hecho que Pedro,
no haya referido a la iglesia, a sus sucesores o a algún tipo de tradición secreta a la que pudiesen recurrir al momento de pruebas, debe ser enfatizado, pues estas son las cosas que tendría que haber hecho según lo que enseña Roma. Claro está, si es que pretende hacer que la Biblia respalde alguna de sus enseñanzas. En el próximo video seguiremos rastreando esta enseñanza en la Biblia.